En casa había un cassette que me gustaba muchísimo y lo escuchaba casi todos los días. Una vez que terminaba, lo daba vuelta y volvía a empezar. Conforme pasaba el tiempo, iba creciendo en mi lectura de la Biblia y en mi conocimiento de ciertos pasajes y vaya sorpresa me llevé cuando descubrí que la mayoría, si no todas de las canciones que estaban en ese cassette que tanto me gustaba, eran literalmente textos bíblicos con música contemporánea, con un estilo de música con el que yo me sentía identificado y que me gustaba mucho. Probablemente algo así te haya ocurrido si naciste o creciste después de la década de los 80 o principios de los 90. En el video de hoy vamos a hablar de un concepto que no sé si decir que marcó la historia de la iglesia, pero seguro puso un punto, un antes y un después en la historia contemporánea o de la iglesia de nuestros días. Vamos a hablar de alabanza y adoración, el concepto. Mi querido amigo Centennial, quiero contarte que antes del reggaetón, antes de la música urbana, antes del worship que está tan de moda ahora, hubo un movimiento que propulsó una nueva forma de cantar al Señor en nuestras reuniones. Pero para poder entender eso, hay que entender el contexto en el que se dio. Así que te voy a invitar a viajar a la época en la que yo crecí, cuando tenía unos 12 o 13 años y comenzó a interesarme la música de una manera más especial. Antes de esta nueva renovación de la alabanza y la adoración, ¿no se cantaba en las iglesias? Por supuesto que sí. El canto congregacional ha sido siempre un elemento característico del cristianismo y lo vemos ya en el Nuevo Testamento, donde el mismo apóstol Pablo, por ejemplo, alienta a las iglesias, tal es el caso de 1 Corintios 14, a que cuando se canta todos tengan la oportunidad de participar del culto. O también cuando nos alienta la palabra a fortalecernos y alentar los unos a otros por medio de cantos, himnos y de salmos. Pero, ¿cómo era la liturgia de la iglesia cuando yo crecí? Bueno, por supuesto, además de la predicación de la palabra de Dios por medio del mensaje, lo cual también es un elemento característico de la iglesia cristiana, cantábamos himnos y coritos, esos coritos clásicos que todavía hoy se siguen cantando en la mayoría de nuestras iglesias. Y ese tiempo de canto congregacional estaba compuesto por estas dos formas de expresarnos. Los himnos clásicos que, como bien sabés, son construcciones teológicas y doctrinales que expresan verdades muy profundas del Evangelio, aunque difícilmente puedas encontrar de un himno que es literalmente un pasaje de la Escritura cantado, pero ciertamente hay verdades cristianas muy importantes expresadas por medio de los himnos. Y hay una razón para eso, y es que cuando se compusieron estos cantos, la iglesia estaba viviendo un momento histórico en el que necesitaba formular su doctrina, formular la teología, para poder expresarla, para enseñarla a las siguientes generaciones y para defenderse de algunos ataques de ideologías y doctrinas que venían de afuera y que querían modificar los fundamentos de la fe cristiana. Así que cantar las doctrinas cristianas era una forma también didáctica, era enseñar a otros, a los nuevos creyentes o a los más jóvenes de la iglesia, lo que realmente creemos acerca de Jesús, de la salvación, de la fe, de la Biblia, etc. Segura mi esperanza está en la justicia de Jesús y mis pecados expiará el sacrificio de su cruz. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. A ti la gloria, oh nuestro Señor. Podríamos seguir un buen rato cantando himnos, aunque claramente no soy cantante, pensando en himnos como Castillo fuerte es nuestro Dios, Sublime gracia, Gloria, Gloria, Aleluya y tantos otros que probablemente hayan marcado tu infancia, tal vez todavía son parte de la liturgia de la iglesia a la que perteneces, pero en los que podemos ver un proceso del cristianismo. Además de estos himnos clásicos que tenían esta función de poder expresar la doctrina cristiana, como te dije recién, también nuestra liturgia estaba compuesta por los coritos, los típicos coritos que cantábamos siempre y que, a diferencia de esos himnos, estos coritos son mucho más simples. Simples en su composición, en su gramática, en su estructura musical. Suelen tener una estrofa muy sencilla, a diferencia de los himnos que tenés 3, 4 o 5. Los coritos cuentan con palabras más familiares, a diferencia de los himnos que usaban palabras de un español que nosotros desconocemos.
Y los coritos suelen ser testimoniales y no tan teológicos. Por supuesto, siempre hay excepciones a la regla. Y cuando hablo de coritos pienso, por ejemplo, en alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. A la quietud de un arroyo es la paz que yo siento cuando estoy con mi Jesús. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón. Que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Y al igual que ocurre con los himnos, podríamos seguir un buen rato cantando estos coritos clásicos y pensando y recordando cuánto identifican nuestra infancia. De hecho, muchos grupos cristianos regrabaron algunas de estas canciones en sus discos, por supuesto ya con arreglos nuevos. Pero lo que quiero decirte es que ese es el contexto de la iglesia en el que yo crecí cuando tenía más o menos tu edad o un poco menos. Y en ese contexto, entonces, hubo un grupo de personas que se dieron cuenta que esas canciones pertenecían a generaciones anteriores, que identificaban a otras generaciones y a otro momento de la iglesia, pero que había una nueva generación, una nueva época de la iglesia, un nuevo contexto histórico que necesitaba nuevas canciones también. La iglesia se encontraba en una etapa diferente, el mundo se encontraba en un momento distinto y era necesario crear canciones que pudieran expresar o identificar a la iglesia, pero también que pudieran hablarle a este mundo de una manera en la que pudieran comprenderlo. Para mí la música siempre es un vehículo sobre el cual tenemos que montarnos y llevar un mensaje claro. Hay veces que se usa la música para otro tipo de fines, que no son exactamente ni evangelizar, ni adorar directamente a Dios, sino quizá gustar. Hoy en día también se busca mucho con las redes, ¿no? Se busca mucho los likes y entonces al final uno compone o la gente compone y produce pensando en el like más que en otra cosa. Y entonces eso ya, en ese momento la música ya tiene un precio y ya estás vendido, ya no estás haciendo lo que tu corazón te pide hacer, sino lo que los otros esperan para comprarlo. Ahí es donde se desvirtualiza, yo creo, ahí es donde se adultera el sentido original de lo que uno quiere hacer. Entonces, como una cosa es ser un músico, ser un buen músico, y otra cosa es ser un ministro del Evangelio, cuya prioridad es predicar el Evangelio, y exaltar a Dios y dar el mensaje. Y hay que tener mucha sabiduría también. De todos modos, es bueno, yo pienso, que haya muchos tipos de música, porque no en todos los lugares uno puede entrar con lo mismo. No puedes entrar con gloria, gloria, aleluya a una cárcel, tampoco. Saber usar la música con sabiduría y llevar el mensaje a través de la música es un arte también y es algo que hay que trabajar mucho. Entonces, hay muchos estilos. Todo esto además apoyado en pasajes como, por ejemplo, el Salmo 96.1, en el que el mismo Señor alienta por medio de su palabra: cantad al Señor con cántico nuevo o con canciones nuevas. Fue entonces que surge este nuevo concepto de alabanza y adoración, con varios objetivos que estaban todos a la misma altura. Se buscaba abrazar o alcanzar todas estas metas en simultáneo. Uno de esos objetivos era poder llevar a las iglesias la palabra de Dios, la escritura, la Biblia, literalmente, que se pudiera cantar en las reuniones. Las canciones que nosotros hacemos tratamos lo máximo de hacerlo con la letra que nos inspira la palabra. Entonces la palabra nunca pasa de moda, no tiene una fecha de caducidad. La palabra es continua, la palabra es renovadora y eso pues nos hace amar lo que hacemos. Sí, estamos hablando justamente de eso, de la Biblia cantada, la escritura con música. Y además, que fuese música contemporánea, estilos propios con los que las nuevas generaciones de la iglesia se pudieran identificar. Así que comenzó un proceso de elaborar canciones nuevas, pero a partir de los textos conocidos. Y debo agregar además, usando la versión de la Biblia Reina Valera 1960, cuando todavía hay mucha gente que se resiste a las nuevas traducciones. Bueno, quiero contarte que aquellos músicos de esa época estaban utilizando nuestro ya famoso texto de Reina Valera 1960. Y qué grata sorpresa era entonces, como te dije recién, cuando tomábamos cassettes o CDs, cuando empezaron a salir estas nuevas formas de soporte, en los que podíamos escuchar textos bíblicos con música moderna.
puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Eso luego lo tuvimos que llevar a las iglesias para que en nuestras reuniones pudiéramos cantar esas canciones. La verdad, la estructura de estas canciones de alabanza y adoración son también muy simples, con una estrofa y un estribillo. Suele repetirse la primera estrofa en la segunda parte, a veces se agrega un puente, pero no son muy complejas, las palabras tampoco son muy difíciles y es una excelente manera de aprender la Biblia. En esta tarea de componer nuevas canciones o de adaptar la Biblia a estilos contemporáneos, surgieron también dos conceptos nuevos que hasta ese momento no estaban o por lo menos no eran muy conocidos. Estamos hablando del concepto de salmista, por un lado, y de director musical, por otro lado, aunque a veces era el mismo. En este contexto del que te estoy hablando, muchos grupos de alabanza en las iglesias o ministerios que se dedicaban a componer canciones y grabarlas en discos, dividieron la tarea de la composición de la música y la dirección del culto en dos. El director musical era quien se encargaba de la parte técnica, literalmente de esto, de los arreglos, de la composición, de pulir, de perfeccionar, de mejorar en cuanto a la música, en cuanto al estilo, a la excelencia, a los instrumentos y los arreglos musicales. Pero el salmista era quien llevaba adelante la dirección del culto. Y el director de mi banda y teclados principales será César Garza. Así que relacionado con este despertar de la alabanza y la adoración, o este nuevo concepto, también se empezó a mejorar y a perfeccionar y a hacer un énfasis muy importante en la calidad espiritual del director de alabanza y o del salmista. Es decir, hasta ese momento en nuestras iglesias, quienes coordinaban las reuniones eran hermanos muy nobles, muy honestos, muy buenos, no siempre muy maduros espiritualmente, eso lo tengo que reconocer. A veces quien coordinaba las reuniones era un hermano que se atrevía a hablar en público, es decir, que le gustaba, que no tenía problemas, entonces como era hábil para hablar en público y coordinar una reunión, se le entregaba ese lugar. Y no digo que haya estado mal, pero a partir de esta época entonces se empezó a poner un énfasis en que la persona que dirija el momento del canto congregacional sea una persona que tenga un llamado específico para eso, que tenga una altura espiritual, que tenga dones para ejecutar la música, pero también que pueda llevar la dirección de la alabanza de una manera más agradable, más apropiada y siempre con el objetivo de que se cumplan estos criterios que vamos a mencionar ahora. Que haya una verdadera conciencia de que Dios está en el lugar y que cantar no sea un momento accesorio o divertido, sino que ya es parte del culto. Que por medio de las canciones sepamos expresar lo que realmente ocurre en nuestro corazón y si no ha ocurrido primero, entonces que sea una oportunidad para que eso pase en nuestro interior. Que el hecho de que las canciones sean conocidas no nos robe el entendimiento de lo que estamos cantando. Y muchas cosas como esas de las que el director de alabanza, el salmista se tenía que ocupar. Aquí también entonces surge como una revelación y una herramienta para el pueblo de Dios la capacitación, la formación que se daba a los músicos a través de diferentes congresos de alabanza, adoración, música y por supuesto quienes fueron pioneros en esto fue Canción, que en aquella época era un sello discográfico para luego convertirse en un instituto que estaba solamente en México. De hecho, probablemente hagamos un video hablando de Canción como símbolo porque ha abarcado muchas otras cosas, pero recuerdo que cuando yo tenía unos 12 años, un matrimonio de la iglesia que conocíamos, ambos músicos, él era guitarrista y ella era baterista, y se fueron a México para estudiar con Marcos Witt porque Canción no estaba en todos lados como pasa hoy. Bueno, como te decía entonces, la idea era componer canciones que estén bien basadas en la Biblia, que sean lo más apegada al texto literal de la Biblia, pero que su estructura musical sea sencilla, es decir, letras simples y tonos, melodías que sean más amigables con la congregación para que se puedan aprender fácil y se puedan cantar fácil. Uno de los problemas que teníamos con los himnos clásicos es que su melodía a veces es muy difícil también para poder aprender y para poder cantar. Son muy elaborados, así como teológicamente, también en cuanto a la música, y no siempre son muy amigables para que todos los cantemos. Bueno, pero además de eso tenía que haber excelencia musical. La simpleza no significaba improvisación ni mediocridad. Que sea sencillo, sí, pero que sea excelente. Que haya estilos musicales variados y que haya una buena estructura y que haya también arreglos interesantes y muy buena ejecución de los instrumentos. ¿Cómo ve Juan Salinas en este momento la música que está sonando ahora? Pues todas son igual, ¿no? La ve así, flat, parejita. Sí, suena igual. Lo que pasa es que, mira, yo vengo de una generación donde, teníamos a Manuel Bonilla, algunos de estos viejos expositores. Entonces,
empezamos a hacer música con una nueva propuesta, pero había un elemento muy importante que era dejar la creatividad. Tienes talento y tienes la habilidad. Entonces, tienes el libre albedrío para querer hacerlo o no querer hacerlo. Entonces, nosotros venimos con esa propuesta y por muchos años hicimos pues buena música, muy buena. Pero ahora veo mucha gente que quiere copiar el éxito de otros. Entonces, todos son igual. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Matas tu cultura, no la exhibes, no la dejas ver. Tú tienes una cultura, tu cultura no es la anglo, es la latina. Entonces ahí esa cultura se muere. Entonces estás copiando el éxito de otras personas. Esta generación piensa que porque trae pantalones, bueno, mira, hasta yo los traigo, ¿verdad? Apretados, una camisita de cuadritos, la barbita y la gorrita para atrás, eso, ahí estás en la presencia del Señor, ¿verdad? Y no deja salir la creatividad que Dios puso en ti. Imagínate. Entonces todas esas canciones suenan igual. Como un ejemplo de esta variedad musical que te acabo de hablar, tengo aquí en mis manos el disco, no sé si se ve, Él Volverá, grabado por Marcos Witt, Danilo Montero y Luis Espinosa. Este está grabado en vivo desde Jerusalén y quiero decirte, por ejemplo, algunas canciones. Comienza el disco con el tema Padre Nuestro, que es un típico pop. Porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder. Pero después le siguen Fiesta hay en el corazón y Palabras de vida eterna, que ya son una fusión del pop con ritmos latinos. Bueno, de hecho, Palabras de vida eterna es una buena salsa. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene. Hay canciones como Tengo la Gloria, entonada por Danilo Montero, que es un estilo más funk. Tengo la gloria de Cristo. Tengo el poder de su amor. Muerto al pecado, crucificado, soy justificado en Cristo Jesús. Alabanza y Honor, que es un pop clásico. ¿A quién iré? Una balada hecha y derecha. Y Él Volverá, que es una canción más pop rock. Todos los discos de esta época, de esta generación, se parecen mucho, tienen una amplia variedad de estilos musicales. Por lo que los músicos que ejecutaban en las iglesias tuvieron que empezar a salir de la clásica progresión a la que estaban acostumbrados y comenzar a perfeccionarse como músicos para poder tocar muchos estilos distintos. Por aquella época también surgió la idea de que la alabanza es la música rápida y la adoración es la música lenta. En realidad, claro, hoy ya sabemos que no es así, pero lo que ocurrió fue que las canciones que estaban relacionadas o vinculadas con alabar al Señor solían tener un estilo más rápido, más alegre, y las canciones que estaban relacionadas con la adoración solían tener, por el contrario, un estilo más tranquilo y más pacífico, y eso creó el concepto popular de que alabar es cantar música rápida y adorar es cantar música lenta, pero gracias a Dios ya eso quedó bien acomodado, bien enseñado. También surgió por aquella época la idea de que hacer guerra espiritual era cantar cierto tipo de canciones, con letras en las que se desafiara al diablo y se exaltara a Cristo. Así que habrás escuchado, incluso grabado en alguno de estos discos, vamos a hacer guerra espiritual, cuando en realidad, sí, la Biblia no enseña que la guerra espiritual es algo que se hace en un momento, sino que la guerra espiritual es como vive el creyente. Vivimos en una guerra espiritual permanente. Esos conceptos yo no los escuché de quienes grabaron estos discos, bueno, tal vez algunos sí, pero sí fueron ideas que se sembraron y fueron creciendo en las iglesias, yo pienso, involuntariamente. Es decir, a nadie se le ocurrió nunca enseñar que adorar a Dios es cantar música lenta, pero se fue creando ese pensamiento colectivo, lo que derivó en críticas, porque claro, los más celosos y los más reticentes a este nuevo movimiento buscaban las fallas, buscaban los errores y encontraban por medio de estas ideas y estas situaciones cómo desacreditar lo que estaba ocurriendo. En este sentido y relacionado con lo que te acabo de decir, otra de las críticas que recibió este movimiento de alabanza y adoración es que se estaba manipulando las emociones de la iglesia. Porque primero se cantaban canciones rápidas y alegres, entonces se generaba un subidón de adrenalina en la gente, euforia colectiva, para que después cuando pasaba eso y se cantaban canciones más lentas y se creaba un ambiente de introspección, venía el bajón, porque la adrenalina decaía y entonces a ese bajón le seguía un sentimiento de angustia
de depresión o tristeza que se identificaba con la adoración, así que esa manipulación de las emociones estaba mal. Cuando usted adora en su imaginación, digamos, usted ve a Dios, usted entra al trono, o ¿qué experiencia tiene? La verdad es que yo nunca he tenido experiencias místicas. No descalifico a los que las tienen, ni tampoco digo que sea malo tenerlas, siempre y cuando no entres en un trance. Muchas veces hay personas que piensan que ese tipo de trances es sinónimo de espiritualidad, cuando en realidad es simplemente sus emociones llegando a un punto en el que hay un trance. Pero lo que te puedo decir es que para mí el compromiso fundamental es cada vez que estamos adorando al Señor, hacer lo que la Biblia dice. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Otra de las críticas que recibió este movimiento también es que se estaba abandonando el canto racional, cantar canciones teológicamente correctas y profundas, y que se estaba dejando eso de lado para darle más lugar al aspecto emocional, canciones que me hicieran sentir bien, que me hicieran sentir alegre o triste, reírme o llorar, bailar o arrodillarme, sin cantar canciones en las que se pensara lo que se estaba cantando. Que no había dentro de este nuevo movimiento canciones que desafiaran la razón, que nos hicieran meditar en lo que se decía. Para contradecir este tipo de ideas bastaría con escuchar, por ejemplo, lo dilatado de tu imperio y tu santa paz, los confines abarcará. Y la creación entera nunca jamás gemirá. Tus ojos se manifestarán. Restaurarás el sepulcro lugar y vendrás a esta habitación. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Entender lo que se canta en esa canción requeriría de algún conocimiento bíblico básico. Pero la idea acá no es defender o acusar a nadie. Simplemente quiero contarte cómo se dio la historia de la iglesia. Por supuesto, había personas que no sé si eran bien intencionadas al hacer una crítica hacia este movimiento, y estoy seguro que dentro de este movimiento habrá habido personas que no eran bien intencionadas también. Porque la iglesia siempre ha sido así. Hay verdaderos creyentes genuinos que aman al Señor y hay otros que, bueno, no puedo decir lo mismo. Pero dentro de los que criticaban, muchos eran honestos, sinceramente, y tenían temor del Señor y de cuidar la iglesia y de que no se infiltraran doctrinas o prácticas que pudieran dañar la integridad de la fe cristiana. Así que había una crítica honesta y un temor noble a no ser llevado por cualquier viento de doctrina que surgiera por el mundo. En esta discusión que se armó, por supuesto, se criticó por qué ingresaba la batería a la iglesia. ¿No sabés lo que fue eso en la década de los 90? Batería, guitarra eléctrica en la iglesia. Entonces se elaboraron doctrinas acerca de que según cómo tocabas los tambores estabas invocando demonios al tocar la batería, o que la distorsión de la guitarra eléctrica podía generar la aceleración del corazón y eso podía terminar en problemas de salud, incluso arritmias o un ataque cardíaco en medio del culto. Bueno, fue todo un caos. Pero con el paso del tiempo, como suele pasar, todo se fue asentando. Hoy ya sabemos también que muchos de los himnos clásicos que cantamos también incluyeron estilos musicales que no eran propios de la iglesia para ese momento, como el soul, el jazz, el R&B o el R&B. Por supuesto, el gospel surge en contextos que no son literalmente la iglesia. Y para el momento en que se construían esos himnos, la guitarra y el piano tampoco eran parte de la iglesia o de la adoración comunitaria, pero esa es una discusión que ya ha sido zanjada. La idea de este canal y de esta serie de videos es contarte, mi querido amigo Centennial, que muchas de las cosas que disfrutás hoy y que te parecen normales no lo han sido. Hemos tenido que llevar adelante un trabajo a veces de defender, de luchar, de pelear, porque ciertamente había cosas raras que se querían filtrar en nuestras iglesias, pero también de pacificar y unir, porque no siempre todo lo que ocurría estaba mal. Así que cuando cantes hoy en tus congregaciones y en tus reuniones canciones modernas, con estilos nuevos, que dicho sea de paso, creo que hoy toda la música suena igual, pero quiero que pienses en que ya hubo otras personas que lo hicieron antes. Por ejemplo, Miguel Casina, Juan Salinas, Edgar Rocha, Juan Carlos Alvarado, César Garza, Danilo Montero, Marcos Barrientos, Jaime Murriel, por supuesto Marcos Witt, Omar Oropesa, grupos como BCB, Palabra en Acción, Grupo Inspiración y muchos, muchos más.
Es difícil fechar cuándo inicia este movimiento de renovación, de alabanza y adoración. Como siempre, todos los movimientos no surgen un día, no surgen en un momento con una persona a la que se le ocurre, sino que se va gestando, se van armando y de repente, dadas las condiciones, eso florece. En lo personal, yo creo que como fecha fundacional podríamos proponer el lanzamiento del disco Proyecto AA, Proyecto AA, Proyecto Alabanza y Adoración, del sello Canción, sido por Juan Salinas. Aunque el propio Juan Salinas dice que para él la fecha fundacional de todo este movimiento es otra y surge con el disco que le sigue. Obviamente empezamos a hacer el primer disco y luego pegó. ¿Cuál disco? espantosamente. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Primero que pegó, bueno, Marcos había hecho Adoremos, Ajá. que tenía una canción que fue muy popular, Un Adorador, que yo escribí. Ajá. Después vino AA, que eso Alabanza estaba y así como adoración. más o menos, ¿no? Pero cuando la cosa explotó, fue con Tú Tú y Yo, ¿verdad? Eso fue así como en toda Latinoamérica. Wow. Ese disco, Tú y Yo, es un CD del que podríamos cantar, deberíamos cantar todas sus canciones, porque son todas muy buenas. Así que estamos hablando de los años 1990, 1992, y más o menos podríamos situarnos en esa fecha para marcar cuándo comenzó este movimiento de renovación. Otra de las críticas fue que se abandonaban los himnos y los coritos para traer estas nuevas canciones. Sí, en algunas iglesias eso ocurrió, pero en muchas no. Y de hecho, estos hermanos que grabaron sus discos, ellos mismos, te lo dije recién, grababan con nuevos arreglos los clásicos himnos y coritos, porque nunca fue la intención dejar aquello para establecer esto nuevo. En nuestro caso, en estas iglesias, hoy cuando los chicos escuchan esta nueva música de los grupos modernos que a vos te gustan, la verdad no es la música con la que yo me identifico, pero hago mi esfuerzo porque sé que es la música de tu generación y te debo ese respeto y esa consideración, así que escucho la música moderna, la que surge. Creo que debe mejorar, pero aún así trato de aprenderme las canciones para que después, cuando estamos en una reunión con los jóvenes más jóvenes o los adolescentes, yo también pueda cantar las canciones que a ellos les gustan. Pero a cambio, les pido a los jóvenes y adolescentes que hagan lo mismo con nosotros, que se tomen el tiempo, que hagan el esfuerzo, que escuchen y aprendan las canciones que fueron parte de nuestra generación y de nuestra época, porque de eso se trata la iglesia. No queremos crear batallas generacionales ni dividirnos por asuntos como estos, sino al contrario, enriquecer la experiencia de la iglesia y que juntos podamos aportar desde nuestra generación, nuestros contextos y nuestros momentos lo que mejor sirva o lo que más sirva para que la iglesia siga creciendo. ¿Tenés más datos, más ideas? Podés compartirlas todas aquí en la caja de comentarios debajo de este video. Te invito a que le des un like, que compartas este video con amigos y que también si querés escuchar o querés saber de algún otro grupo, algún otro cantante o algún tema que te interesaría, lo propongas aquí en los comentarios debajo. Te espero en el próximo video de La Rocola.